Egunon, 26 de agosto de 1944. Charles de Gaulle entra en París. Se produce la entrada histórica de Charles de Gaulle en París. El día de la liberación de Francia, de la Francia eterna que se liberó a sí misma con sus propias manos y que fue objeto del discurso que dio en aquellos días delante de la Catedral de Notre Dame. Algo así tan bonito. No, realmente la historia es más compleja y complicada y que tiene más elementos que contar, como puede ser que lo hizo entre impresionantes medidas de seguridad todas posibles, porque aún existían francotiradores o lobos solitarios, mejor dicho, porque todos los fans de Hitler eran un poco lobos, que Hitler se llamaba en parte a sí mismo lobo. Hubo lobos solitarios en el año 44, en la segunda mitad del año 44 en París y en Bélgica, y luego en el 45 en Alemania, y hubo cosas que en la historia, que se suele simplificar, pues no aparecen. Pero bueno, digamos que París se libera a sí misma. Más bien no. Es cierto que París fue considerada ciudad abierta aún a contra del opinar de Hitler. El Führer quería arrasar París. De ahí la novela de Collins y de ese francés que ahora no me acuerdo, que dice Arde París. Y bueno, pues la desobediencia de su comandante en jefe en París fue el que salvó París de la quema. Vale. Con lo cual los alemanes, los nazis, desalojaron París antes de la llegada de los aliados, con lo cual permitieron que las partidas de partisanos y de resistencia francesa, que ameritaría un estudio particular y pormenorizado de ¿fue resistencia? ¿Fue francesa? Se tomaran las circunstancias del vacío de poder en esos días de agosto para permitir la entrada de los aliados. Se había permitido que fueran los propios franceses los que liberaran la capital, en un gesto de generosidad, porque digamos que el periodo del año 39-40 al 45 no es exento, y hasta el 44, no es exento de críticas a la diferente posición de los franceses, porque siempre se trata de acordar y recordar la Francia libre de Gaulle a partir del año 40, del 28 de junio del 40 en adelante, desde Londres. Pero nos olvidamos de la Francia francesa desde el año 39 hasta ese 28 de junio del 40, y nos olvidamos la Francia de Vichy desde mediados del 40 hasta el 44, durante 4 años, en el que 2/3 de la Francia continental y buena parte de las colonias era dominada por la Francia de Pétain y de Pierre Laval. Y nos olvidamos de todo aquello, como si no existiera, como si no hubiera habido régimen francés colaboracionismo con el régimen nazi, como si la SNCC, la empresa pública de ferrocarriles, no hubiera colaborado con el Holocausto. Nos olvidamos convenientemente de un montón de cosas que luego al final del tiempo han acabado saliendo, y nos olvidamos de que en el 1940
¿cómo decirlo de manera diplomática? Se hicieron caca. Se hicieron caca en parte por la intervención del Partido Comunista Francés y todo aquello de que no merece la pena el combatir al fascismo porque antes había habido una guerra civil intelectual en Francia de resultas de las consecuencias de la guerra civil española, tanto que las izquierdas del Frente Popular no fueron capaces de imponer su discurso democrático y permitieron, desde todo punto de vista, la imposición de un discurso que tenía una clara derivada totalitaria, tanto desde el flanco de la izquierda como desde el flanco de la derecha. O por lo menos es la impresión que da a este humilde servidor. Y tenemos así pues que la incapacidad de ser un agente proactivo en la guerra civil española les hizo ser un agente proactivo para la derrota de Francia en el momento decisivo del año 1939. Digamos que Francia ya había empezado a perder, en tanto que defensiva es entendible que, siendo la única potencia grande que estaba de acuerdo con las rigoristas y sufrientes, dolorosas consecuencias del Tratado de Versalles contra Alemania, el único que sostenía esas medidas punitivas, después se vio en un concepto de defensividad y hizo esa maravilla tecnológica de la línea Maginot, pero con una estupidez bien grande de pensar, uy, las Ardenas, por aquí no va a entrar nadie, no, esto es impenetrable. Claro. Se olvidaron de que en el final formal de la lucha en la Primera Guerra Mundial hubo combates ahí y que podían haber pensado, bueno, podrán pasar o no podrán pasar, pero es un lugar en el que se puede luchar, y lo dejaron al descubierto de la línea Maginot y no hicieron desde Luxemburgo, pasando por la frontera belga hacia el mar, sabiendo como sabían que el plan von Lieven, de el 1912, revisado de planes previos, fue la toma del mar, el giro a través del mar para tomar París en la Primera Guerra Mundial. No aprendieron nada y se confiaron en que, bueno, como vamos a poner la línea Maginot extendida por nuestros amigos belgas, se van a tomar esto como algo, una afrenta a su amistad, no puede ser, con lo cual lo dejamos sin nada. Bueno, ellos ya hicieron una serie de fortificaciones así aisladas a lo largo de la frontera para decir, bueno, aquí hemos hecho esto, pero al final no sirvió de nada. Con lo cual hicieron la línea Maginot y no sirvió de nada. Al final Churchill les propuso una fusión de países entre Reino Unido y Francia, que evidentemente los franceses no se lo tomaron más que a cachondeo. El primer ministro francés del momento, del año 40, no tuvo la fuerza suficiente para imponerse. No habían hecho la renovación del ejército y estaban todos pensando en esquemas de la Primera Guerra Mundial. El único que tenía una forma diferente de verlo era el general de Gaulle, que no tuvo sino la desfortuna de ser en buena medida prisionero de guerra en la Primera Guerra Mundial, con lo cual no pudo acceder a méritos de guerra ni ascender rápidamente por méritos de guerra, sino que igual si hubiera tenido esos méritos de guerra cuando llega la Segunda Guerra Mundial, el año 39, hubiera estado en una posición superior, más decisiva, cara a influir el momento del ingreso en la Segunda Guerra Mundial por parte de Francia. También se les dijo algo que pues luego lo estuvo pensando el Reino Unido. Si hubiera sido invadido, el Reino Unido habría ido a Canadá, la Casa Real Británica habría ido a Canadá, cosa que al presidente de los Estados Unidos le habría salido unas almorranas grandísimas el tener
la Casa Real Británica al otro lado del Atlántico puede ser una cosa, pero tenerlo a 200 kilómetros puede ser otra, diferente. Les dijeron que trasladaran la capital de Francia a Argelia, lo cual sería comprensible si se hubieran creído de verdad el concepto de que Argelia era francesa y que era provincia francesa, francesidad, François, y descubrieron ante los algerinos y a los ciudadanos africanos que en realidad eran una colonia más. ¿Por qué? Porque prefirieron caer derrotados, bueno, ya estaban derrotados, pero prefirieron rendirse antes de trasladarse a Argel con todo lo que pudieran llevarse y seguir la guerra desde allí, aunque la guerra igual hubiera durado unos meses más antes de que los alemanes tomaran a Argelia. Puede ser, vete a saber, pero habría sido algo sintomático y significativo y demostrativo del concepto de Francia, y al no hacerlo así demostraron el verdadero concepto que tenían de Francia y de Argelia con respecto a la metrópoli, cosa que creo que tiene una consecuencia luego perdurable no solamente en los años 50 y 60, sino más adelante. Y así tenemos que durante 4 años Francia está dividida en tres prácticamente: la Francia continental y la Francia libre, y dentro de la Francia continental un tercio que está ocupado militarmente por los alemanes y 2/3 que es la Francia de Vichy, que nos olvidamos convenientemente y la pasamos de soslayo cuando llega el 26 de agosto del año 44, llega Charles de Gaulle a París, hace el discurso de la victoria, que Francia se ha ido a liberar a sí misma, y nos olvidamos de esos franceses que han sido colaboracionistas con el régimen nazi, y nos olvidamos del régimen francés que ha sido colaboracionista del régimen nazi, y lo ocultamos y lo olvidamos. Y de esa manera, como luego el Reino Unido necesitaba de alguien más en el equilibrio delicado en las Naciones Unidas, pues acabaron forzando la inclusión de Francia en lo que hoy conocemos como los 5 grandes con derecho a veto, a saber, China, la Unión Soviética, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Así pues, es una mitología propia de una Francia que quería lavar su oprobiosa historia, opresiva historia, lastrada por sus propios errores y sus propios fracasos en uno de esos momentos vergonzosos y vergonzantes que ese 26 de agosto trata de lavar la entrada de Charles de Gaulle en París. Una París que en realidad sí fue formalmente liberada por el general Leclerc, pero los primeros que entran en París es la 9, una brigada compuesta por hispano-marroquíes, vascos, los carros de combate que entraron primeros pues llevaban nombres como Guadalajara, Guernica. La historia de la 9 en Francia es finalmente luego reconocida como algo muy importante, y es curiosamente en el Estado español donde está olvidada, degradada y relegada al olvido y a la desmemoria, como si no hubiera existido y como si antes de Charles de Gaulle, que entra el 26 de agosto, no hubiera liberado la 9 París. Es cosas de la memoria histórica que necesita ser completa a poder ser, e incorporar todos los elementos para poder ser llamada tal memoria, porque si no es completa, si no el cuadro no es entero, no tenemos memoria, sino tenemos pinceladas sueltas aquí y allá. Así que sí, recordemos el discurso de Charles de Gaulle en Notre Dame y la entrada en París del 26 de agosto de 1944, recordemos la liberación de París y la liberación de la Francia eterna, pero con todos los elementos que hicieron posible que se llegara a ese momento
en los anteriores 5 años, y por tanto una memoria completa del personaje, de sus condiciones, de las luchas internas que hubo en el año 43 y 44, recordar no solamente a De Gaulle, sino también al almirante Darlan, a Laval, a Pétain y a todas las figuras prominentes de todas las Francias que estaban en el fresco ese 26 de agosto que quiso monopolizar con su entrada en París el inmortal Charles de Gaulle. Eskerrik asko, agur berobat, beti jerpien.